Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Banco República, nuestro banco país. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá, y como siempre agradecer a Samsung por toda la tecnología que nos ofrece para hacer este programa. Y también la tecnología para iniciar el contacto vía Zoom con Claudia Elizondo, que es CEO de Hidrodata. Y lo anunciábamos al comienzo del programa, ¿no? Hablar del control de efluentes por parte de las industrias aquí en Uruguay es una actividad en sí que también genera un mercado para las empresas que de estos servicios se encargan. Entonces, allí preguntar para iniciar la conversación, Claudia, ¿cómo se observa, ¿no?, el control efectivo de efluentes por parte de las empresas uruguayas? Bueno, en realidad el control de lo que vienen a ser los efluentes, no, se puede decir que es una metodología correcta. Yo creo que uno de los mayores problemas en realidad no es tanto el control, sino cómo es la gestión. Tenemos uno de los principales problemas es que nosotros tenemos normativas que están basadas en cuánto se puede vertir, ¿ah?, por caudal, por industria, que eso es muy distinto a cuánto soporta un cuerpo de agua, ¿ah?, cuál vendría a ser su capacidad de carga. Entonces, eso es como que uno de los principales problemas que hay, que realmente no se sabe. Hay una reglamentación y se sabe bastante sobre todo lo que es la cuenca del Santa Lucía, el río Uruguay, ahora el río Negro, pero hay muchos otros ríos que en realidad se desconoce, en realidad, cuánto es lo que esos ríos pueden soportar. A su vez también después tenés la otra pata importante, que es, no es lo mismo tener una, dos industrias a tener muchas industrias, como suele suceder en arroyos como por ejemplo lo que es el arroyo Pando. Entonces, en realidad, creo que la debilidad más grande está ahí, en exactamente hacer más como lo que vendría a ser la investigación para saber el cuánto, y no tanto en el control. Los controles hoy en día se hacen, son muy buenos, incluso hay un decreto del 2019 que es el monitoreo sobre el monitoreo continuo, principalmente para todas aquellas industrias que tengan grandes caudales, ya sea para vertidos directo a cuerpos de agua, ¿ah?, o a lo que viene a ser los desagües, ¿ah? Entonces, esos son muy buenos porque directamente tenemos un monitoreo continuo, hay incluso algunos que ya lo tienen implementado en tiempo real. Entonces, realmente, todo lo que son los controles son muy buenos y por supuesto que siempre se puede mejorar. Y cada vez se están dando más los estudios en todo lo que es más la ecología de los cuerpos de aguas. Hay muchos trabajos, lo que pasa es que por supuesto siempre hay un interés en conocer más. Primero que está todo muy centralizado en Montevideo, entonces eso ahí ya es un gran problema que hay. Por ejemplo, el del río Xi, ¿cuánto se sabe del río Xi? Es muy poco lo que se sabe del río Xi. Entonces, creo que pasa más por un tema de cuáles son los cuerpos de agua que se han estudiado en profundidad, tanto desde lo que es la academia como desde lo que es lo estatal. Eh, por supuesto, los fondos son unos, no es que hay tantos fondos, entonces es correcto pensar que se prioricen aquellos cuerpos de agua que tengan muchas industrias o que sean más utilizados. Pero también tenemos un montón de otros cuerpos de agua que después por cuencas terminando en los grandes tributarios, que son los que realmente después se ve el mayor impacto. En ese sentido, Claudia, preguntarle cómo está hoy la tecnología disponible para las empresas aquí en Uruguay. Sí, o sea, a ver, las tecnologías que hay hoy en día, ya sea para lo que es el tratamiento de efluentes, como para todo lo que son los controles de efluentes, son buenísimas. Cada vez hay más tecnologías más precisas. Eh, en Uruguay tenemos algunas que otras tecnologías muy buenas, pero tenemos varios problemas. Costos, son muy altos los costos, principalmente por las importaciones. Cuando queremos hacer importaciones o implementaciones en Uruguay de este tipo de tecnologías son muy buenas, los costos son muy elevados en esas importaciones. Después también hay un tema de mantenimiento.
Muchas veces se intenta traer equipos muy sofisticados, muy buenos, pero no hay una capacidad de respuesta en caso de tener que hacer algún mantenimiento o algún arreglo, ya sea alguna calibración sobre algún equipo. O sea, hay equipos que las calibraciones salen $2.000 y el equipo hay que llevarlo al extranjero. Entonces, eso también hace que, si bien la disponibilidad de tecnología está, no sea de gran alcance para algunas empresas uruguayas. Y también está el otro gran problema, que es lo que vemos, al menos nosotros, es que también hay muy buenas tecnologías y hay una tendencia a tecnologías, pero también hay bastante miedo al utilizarla. Hay todavía lo que es la industria uruguaya tiene mucho miedo a la innovación. Entonces, se está mejorando, cada vez es más, pero muchos países que ya han innovado en muchas cosas como automatizaciones de análisis, a Uruguay hoy le está costando todavía eso. Recién está empezando a demostrar un interés, pero, pero aún vamos en esa transición. Allí en ese sentido, ¿cuáles son las alteraciones en los efluentes más comunes que se presentan? Acá el problema que tenemos no es tanto cuál es el compuesto que se está liberando, ¿ah? El enriquecimiento que está haciendo de algo o capaz que simplemente un aumento en temperatura, sino que acá lo que hay que pensar es en el conjunto, ¿ah? En qué impacto puede llegar a tener ese compuesto directamente, ¿ah?, en el ecosistema. Por ejemplo, uno de los más comunes es el cambio en temperatura, ¿ah? Los efluentes tienden a tener algunos grados más o menos de temperatura que lo que es la temperatura del cuerpo que está recibiendo ese desagüe, ¿ah? Si nosotros esa temperatura, o sea, hay organismos que son muy sensibles a las alteraciones sensibles, pero cuando me refiero a muy sensibles, 1 o 2 grados. Entonces, ahí ya también tenemos un problema de que si nosotros estamos vertiendo un caudal muy alto a un cuerpo de agua que capaz que no tiene un caudal tan grande, un efluente que capaz que está con características muy buenas, ¿tá? O sea, se podría decir limpio en cierta forma, ¿tá? Pero lo único que le estamos alterando es la temperatura. Ese aumento de temperatura puede generar daños muy grandes en lo que va a ser nuestro ecosistema natural. Entonces, en realidad, cuando pensamos en, ok, ¿cuáles son los parámetros? Sí, por supuesto que hay algunos que son más importantes que otros en cuanto al impacto negativo que pueden llegar a generar la temperatura, el pH, nutrientes. Cuando se habla de nutrientes, hablamos de nitrógeno, fósforo, son compuestos, ¿ah? Em, lo que viene a ser la turbidez, o sea, los sólidos que van a estar disueltos en nuestra columna de agua, todas esas cosas van a alterar, pero en realidad van a alterar porque lo que va a hacer que van a generar un cambio en la estructura y en la comunidad que tiene esa agua. Entonces, en realidad, lo que realmente va a hacer, ¿ah?, es que la respuesta que tenga nuestro ecosistema y las comunidades que están ahí, ¿ah?, para responder a ese impacto que se está generando, va a disminuir. Bien, uno de los más comunes, al menos que vemos nosotros, por supuesto, son las floraciones algales, que pueden ser incluso de cianobacterias. Ahí tenemos, no es que una industria va a verter cianobacterias, en realidad las cianobacterias, hay tantas bacterias como algas, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una industria va a vertir temperatura, va a aumentar la temperatura del cuerpo, nutrientes, ¿ah? Sobre todo uno de los más importantes en los cuerpos de agua de Uruguay es el fósforo, ¿ah? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cianobacterias, que es una de las cosas que más se tiende a escuchar, acá tenemos dos problemas, ¿ah?, con la presencia de cianobacterias. Lo que se hace es que ciertos vertidos facilitan, ¿ah?, el crecimiento de estos organismos, y estos organismos pueden ser algunos que liberan toxinas, que tienen toxinas, entonces eso puede llegar a generar, por ejemplo, como ha pasado en otras situaciones, intoxicación en ganado o incluso también en personas con problemas de salud. Está directamente relacionado con problemas en la salud, tanto pública como animal. Pero también de los ecosistemas. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos floraciones algales, ¿ah?, o tenemos cianobacterias, el problema que tenemos es que estos componentes necesitan sol, ¿ah?, necesitan
la radiación solar. Entonces empiezan a crecer y empiezan a quedarse en la superficie y todo lo que está abajo empieza a no tener sol. Entonces empiezan a morir. Y al empezar a morir, empiezan a generar más materia orgánica, que es lo que necesitan para alimentarse y empezar a proliferar, o sea, a crecer. Entonces, en realidad se vuelve un círculo como en cierta forma viciosa que puede llegar a generar incluso eh, condiciones anóxicas, o sea, sin oxígenos, y eso está relacionado con lo que viene a ser mortandad incluso de peces, que es cuando se llama la eutrofización. ¿Ah? Que ahí es cuando ya tenemos mucha floración de cianobacterias o algales, ¿ah? Que terminan a generar en una falta de oxígeno en la columna de agua. No menor es preguntar de qué tipo de rubro o qué tipo de empresas provienen estos efluentes, si es que se puede hacer alguna diferenciación allí. Cada vez se ha visto más bueno, por supuesto, todo lo que son por nutrientes, ¿ah? Floraciones algales o de cianobacterias. Eh, yo creo que sería uno bastante importante. Después también todo lo que viene a ser por coliformes fecales. Eso es algo que se está viendo. También hay varios otros virus que se están llevando. Uno que no sé si sería de los más importantes, creo que es un poco también por falta de estudios directamente en esa área, vendría a ser sobre todo lo que son los excluentes residuales con el consumo de medicamentos, básicamente, ¿ah? Y la liberación de esos en el agua, todo el efecto, por ejemplo, que pueden llegar a tener los anticonceptivos, ¿ah? Todo lo que son las pastillas, sobre las comunidades naturales, después, no sé, el paracetamol, un montón de compuestos químicos, ¿ah? Que podrían llegar al agua y el efecto que eso tiene. Después están todo lo que son los metales pesados. Este, también es algo que está generando muchos problemas. Y bueno, y por supuesto lo que es la resistencia a los antibióticos. Eso es algo que cada vez se está viendo más, producto de también aguas residuales. ¿Cómo está el financiamiento para acceder a este tipo de tecnologías por parte de las empresas? A ver, en realidad, financiamientos externos no hay mucho, eh, pero en realidad para la industria es como los paneles solares, o sea, uno hace una inversión inicial, capaz que bastante grande, eh, pero que en realidad se va a amortiguar con el transcurso del tiempo. Entonces, claro, el tema es eso, qué tanto se puede estar disponible, ¿ah? Esa inversión inicial. Y como en realidad para lo que se exige hoy en día, lo que hay funciona, entonces muchas veces esas inversiones se prefieren hacer en producción, lo cual es correcto porque en realidad las empresas también tienen que producir. Pero justamente por lo que decía hace un rato, tenemos un tema de costo inicial y vemos muchas veces todas estas tecnologías, ¿ah? Como un costo y no como una inversión. Bueno, no menor para finalizar es conocer un poco cómo nace Hidrodata. Me dediqué muchísimos años directamente a la academia y exclusivamente a la academia. Y justamente me formé en Chile, que fue donde hice mi doctorado, en lo que viene a ser salud de ecosistemas. En realidad se llama medicina de la conservación, que contempla mucho eso, ¿no? Cómo los impactos repercuten en un sistema y eso afecta a la salud humana, animal y de los ecosistemas en general. Y lo hice en agua. Me di cuenta de que era algo muy importante, muy sencillo, y que las industrias necesitaban eso. Las industrias necesitaban ver cómo poder disminuir sus costos, cómo hacer más sustentables sus producciones, pero porque eso también les podía llevar un ahorro muy fuerte y era un ganar-ganar. Entonces, bueno, llegué a Uruguay. Uruguay estaba pasando una crisis muy grande, justamente una floración de cianobacterias, y un proyecto de investigación que, bueno, escribí, quería comprar boyas. El gran problema es que no sabía dónde colocar las boyas eran muy caras y no podía darles movilidad. Entonces ahí fue que dije, bueno, si hago un barco y entonces ahí puedo cubrir toda la laguna. Bueno, y ahí fue como surgió Hidrodata, básicamente como una forma de mejorar los monitoreos.
pensando principalmente en todo lo que refiere a la logística, o sea, la mayoría de los monitoreos hoy en día se hacen en barcos tripulados, que por supuesto que hay muchos parámetros que se tienen que hacer en barcos tripulados, pero también hay muchas zonas a las cuales no se puede llegar. Entonces necesitamos, o hay que hacerlo, entonces muchas veces hay que dar la vuelta y ir por tierra para tratar de acceder a algún sitio de una forma más sencilla, por un tema de que los barcos son muy grandes y la tripulación, o sea, la seguridad es lo primero de nada. Entonces así fue como realmente inició y hoy en día lo que tenemos es, bueno, sí, nos basamos principalmente en los monitoreos, pero también apuntamos a una asesoría de cómo poder ser más ambientalmente responsables, de formas que no sean tampoco caras. Bueno, también preguntar a propósito del mercado, ¿no? De las empresas que ofrecen este servicio de control de fluentes, cómo se está desarrollando en Uruguay, porque entiendo que, bueno, a partir de también, obviamente, Hidrodata es una de otras empresas que se encargan de estos servicios, y conocer un poco cómo viene el mercado también es interesante. Sí, 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 son varias empresas, muchas consultorías ambientales que se dedican a hacer estos monitoreos. Pero como decía, en realidad, de forma autónoma, como lo hacemos nosotros, que en realidad nosotros lo que tenemos es un barco dron, que básicamente se puede manejar tanto a control remoto, por Wi-Fi, por 3G satelital, eso va a depender muchísimo del sitio, muestrar cómo se va a hacer. Hoy en día somos los únicos. Y también, ¿quién hace eso? Por ejemplo, los controles, los monitoreos en las playas, eso lo hacen directamente las intendencias. Las intendencias hacen un análisis, sobre todo en épocas de playa, eh, tienen que hacer un análisis para justamente prevenir, ya sea todo lo que es coliformes fecales, cianobacterias. Entonces, en realidad, de esta forma, también el análisis sería mucho más rápido, porque sería en tiempo real. Y así, para quien no entiende, ¿no? Por ejemplo, esto es un barco que se alquila, digamos, por el servicio en particular. ¿Cómo es que funciona? Es un barco muy chico, o sea, tiene básicamente eh, menos de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho. Es chico, pesa unos 15 kilos, pero aguanta hasta 100 kilos. Se le puede. Entonces, lo que se le hace al barco es, se le ponen sensores que existen en el mercado. Nosotros no desarrollamos sensores. Y esos sensores se conectan a un software que sí desarrollamos nosotros, que lo que permite es entregar la lectura de los parámetros leídos por esos sensores en tiempo real. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se maneja? Es un barco completamente autónomo que utiliza, bueno, puede ser energía solar o si no a batería. Entonces, en realidad lo que se hace es, se pueden hacer varias formas. Se puede manejar a control remoto, como quien maneja un dron que vuela. El barco también se puede manejar con un control. Pero también lo que se hace es se le pueden cargar rutas preestablecidas. Entonces, si nosotros ya sabemos más o menos qué recorrido es el que tenemos que hacer, pero capaz que el alcance del control no nos da, nosotros lo que hacemos es le establecemos la ruta. Incluso se le podría programar, si hay que hacer un monitoreo con varias frecuencias, se le puede programar cada cuánto se quiere que él salga. Si se quiere que salga cada 3 horas, cada 2 horas, que el recorrido lo repita tantas veces. Se le preestablece esa ruta y el barco lo que va a hacer es, va a hacer ese recorrido y nos va a dar los datos que necesitamos. Si, suponiendo que vemos una alteración a lo largo del recorrido, podemos cambiarle la ruta para que pueda repetir o pueda irse a otro sitio, a ver por qué hay algún parámetro que tenga una alteración. Toda la información que se recibe va a una nube y en realidad después se descarga como si fuese una planilla Excel, y se analiza. Básicamente es. Bien, el diálogo ha sido con Claudia Elizondo, que es CEO de Hidrodata. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá, y vamos a seguir atentos a todos los temas que hoy conversamos. Muchísimas gracias a ti, Tatiana. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas.
Para este 2023 se espera que la economía se recupere a partir de los niveles de consumo y el retail, por supuesto que es uno de los grandes jugadores en ese sentido. Han cambiado algunas estructuras de preferencias de los consumidores en cuanto a, por ejemplo, lo que adquieren en los shopping centers. En ese sentido, el rubro vestimenta es el principal, pero ya vinculado a vestimenta de tipo confort y electrodomésticos y tecnología asociada y vinculada al confort y la experiencia. Por otra parte, en el programa de hoy hablamos de cómo es necesario actualizar la información que se obtiene de determinados efluentes, de determinados cursos de agua, para poder allí monitorear mejor la situación de cómo algunas industrias también están trabajando en ese sentido y que también estas empresas tengan la respectiva información. El financiamiento es importante y es importante que sea un tema de atención tanto para autoridades como para empresas para que puedan mejorar los niveles de tecnología del control de efluentes. De estos temas, entre otros, hablamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá. Los espero en el próximo programa. Presentó Claro,